esa la podríamos haber discutido todos juntos. O sea, digo, es mejor, por eso digo, si tienen cualquier pregunta, por ejemplo, alguna duda de lo que habíamos discutido antes, algo que quieran rediscutir. De cualquier forma, yo incluyo ahora después inmediatamente una especie de revisión, o sea, hay oportunidades. Si no, digamos, si no están inmediatamente por interés de discutir ya alguna cosa, hay un poco de tiempo después, no habrá ningún problema. Lo que yo quiero hacer ahora es lo siguiente, es que ustedes vean esto. Yo, discutí hasta ahora lo que son las cuestiones más clásicas respecto de el discurso funcional y de la idea de diseño en biología. Esto es todo lo que tiene que ver con las atribuciones de funciones, por ejemplo, en fisiología, que se entienden perfectamente a partir de esa noción de función sistémica de función o procesual de función. También podría haber hablado de la noción de función en autoecología. ¿Les parece muy rara esa palabra autoecología? Yo la uso porque es una palabra vieja. ¿A qué se refiere? Ahora les explico, porque es una palabra vieja, pero no es que yo la use porque yo soy tan viejo con toda esa palabra, sino que la encontré en libros relativamente viejos, en manuales relativamente viejos, y me gustó, me pareció una palabra feliz. Uno diría, en ecología uno distingue la ecología de los sistemas, de los ecosistemas, la ecología de las comunidades, la ecología de las poblaciones, y uno todavía puede estudiar la relación que el organismo individual tiene con su ambiente, digamos, las interacciones bióticas de los organismos individuales de un determinado grupo. Por ejemplo, el trabajo de Gustavo, que él presentó ayer, Gustavo se llama, ¿no? Sí, ese es un trabajo básicamente autoecológico, porque las variables que él analizó son variables que tienen que ver con la relación del organismo con su entorno, del organismo individual con su entorno biótico y abiótico. Entonces, la ecología la autoecología sería la ecología del organismo individual. Por ejemplo, vamos a la selva para analizar la historia de vida de una especie de mono. Bueno, eso sería autoecología, que hoy incluso se habla mucho de historia de vida, justamente para referirse a eso. Entonces, bueno, las atribuciones funcionales de la autoecología también caben perfectamente dentro de la idea sistémica de función. Por ejemplo, cuando uno dice, por ejemplo, vamos al ejemplo del monito, que si uno descubre que hay un mono que no sé, con nuestra historia de vida estamos analizando. Mono, claro, es una taxonomía del profesor de filosofía, pero bueno, claro, ¿qué pasa? ¿Ustedes tienen alguna precisión mayor, algún mono en particular? Por ejemplo, aquí no hay monos. El carayá. El carayá. Entonces vamos a estudiar el carayá. Yo no quiero usar ningún ejemplo raro porque le voy a atribuir una costumbre que seguramente no existe, pero bueno, una especie próxima del carayá, cuya historia de vida estamos analizando, descubrimos en un momento que ese carayá, cerca del mediodía, digamos cuando el sol está en lo más alto, deja de moverse para comer y se queda quieto en una rama, que es un comportamiento que para un biólogo merece algún tipo de explicación. Supongamos nosotros que esté claro que ese animal es un animal de hábitos diurnos. ¿Por qué es que deja de comer en esas horas? Sobre todo saben que como vivimos en un mundo darwiniano, digamos, dejar de aprovechar tiempo para alimentar puede terminar teniendo consecuencias graves para ese mono. Bueno, y ahí, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a analizar cuál puede ser el significado ecológico de ese comportamiento. Se podrán proponer diferentes hipótesis. Por ejemplo, que en esa hora están muy activos los posibles predadores de ese mono. Por lo tanto, para él es más seguro compensa más quedarse quieto. Por ejemplo, serpientes pueden andar moviéndose en esa hora que si él anda descuidado comiendo pueden matarlo. O, por ejemplo, ¿qué hipótesis podríamos sugerir? Que en esa hora el calor es digamos, contraproducente para el equilibrio energético del carayá. Son todas respuestas funcionales. ¿Qué hacemos? Le atribuimos una función biológica a ese comportamiento. Y esa atribución de función, como digo,
cabe perfectamente en la concepción sistémica. Porque en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos preguntando cuál es la función de ese comportamiento en el ciclo de vida de ese mono. Cómo ese comportamiento contribuye a una mejor realización, una realización más segura del ciclo de vida por parte de ese mono. Después, bueno, a partir de ese concepto de función, que se aplica bien, como digo, en fisiología y en autoecología, fuimos al concepto de adaptación, lo intentamos definir a partir de ese concepto, que es una cosa propia de la biología evolutiva. Y de ahí fuimos entonces al concepto de diseño. Pero la atribución, el lenguaje funcional en biología no acaba por ahí. Por ejemplo, hay mucho lenguaje funcional en ecología, incluso en ecología de poblaciones, en ecología de ecosistemas, que no se aplica, digamos que lo que analizamos hasta ahora nos sirve solamente parcialmente. O sea, muchas de las cosas que discutimos hasta ahora no se aplican al caso de un tipo de lenguaje funcional que aparece en la ecología por arriba del nivel autoecológico, que aparece en el nivel de la ecología de poblaciones y también en el nivel de la ecología de ecosistemas, que es toda una disciplina que está, como digo así, impregnada, totalmente permeada por lenguaje funcional. Yo diría que todo el lenguaje de la ecología es prácticamente un lenguaje funcional. Por ejemplo, conceptos como, importantes como predador, un concepto como predador, otro concepto como por ejemplo organismo productor, se dice en español, organismo productor, organismo consumidor. Son conceptos de tipo funcional porque surgen de atribuirle una función al organismo en un ciclo trófico o en un ciclo energético. O sea, se lo caracteriza funcionalmente a una especie. Como ocurre, por ejemplo, en fisiología, cuando yo digo estómago es una caracterización funcional de una estructura. Yo caracterizo una estructura como estómago en función de que tiene una función en la digestión. En ecología, yo caracterizo como productor o como consumidor a un organismo o como descomponedor. Sí, porque a mí en un momento se me hace el lío con el portugués. Cuando estoy escribiendo en el programa, porque el corrector me avisa, pero cuando estoy hablando, por ahí me trabo. También la palabra organismo descomponedor surge de atribuirle una función a un organismo en ese ciclo energético. Ahora digo, todo ese lenguaje es un lenguaje funcional. La cuestión es, vean bien, que si uno, por ejemplo, si ustedes aceptasen la concepción etiológica del concepto de función, ese lenguaje funcional no se podría aceptar, sería inaceptable. O sea, ¿por qué? Porque si yo aceptase la concepción etiológica del concepto de función, y yo estaría atribuyendo funciones a estructuras dentro de un ecosistema, yo tendría que pensar que el ecosistema resultó de una evolución por selección natural. Es verdad, la selección natural, y incluso podemos precisar bien, es bueno que nos paremos para mostrar cómo, la selección natural trabaja los ecosistemas por adentro, podríamos decir. Pero no hay una selección natural de ecosistemas. Y si uno aceptase la concepción etiológica del concepto de función, la única forma legítima de aceptar atribuciones funcionales en ecología sería pensar que los ecosistemas son producidos, pues son resultantes de procesos de selección natural, o que son objeto de selección natural. Bueno, entonces podríamos decir así, la concepción sistémica nos permite entender la legitimidad de las imputaciones funcionales que hacemos en general en ecología. Otra más básica, por ejemplo, cuando yo digo una especie tiene una función polinizadora, o cuando caracterizo una especie como polinizadora, esa es una caracterización funcional. ¿Por qué que eso es legítimo? Por esto simplemente, porque hacer imputaciones funcionales en ecología es identificar papeles causales en procesos de ocurrencia considerados improbables. Eso
tiene dos partes esa afirmación. En primer lugar, hacer una atribución funcional en función considerada en base a la concepción procesual o sistémica no significa más de que atribuirle a una estructura, a un proceso, un papel en un sistema mayor o en un proceso mayor, un papel causal, ¿se acuerdan? Entonces, cuando yo digo que una especie es polinizadora, no estoy haciendo otra cosa que simplemente situar un comportamiento de esa especie o de los organismos de esa especie dentro de un proceso de polinización. Listo. No estoy diciendo, justamente, ahora eso para nosotros es claro, como nosotros no confundimos, ¿se acuerdan?, función y razón de ser, no estoy diciendo que esa especie polinizadora tenga una razón de ser en el ecosistema que sea la de polinizar. O sea, podemos atribuir funciones, y es legítimo atribuir funciones en ecología sin que eso nos comprometa en lo más mínimo a pensar que estamos atribuyendo razón de ser a las estructuras. O sea, el lenguaje de funciones en ecología es legítimo y no es metafórico. Y vean qué interesante eso para aquel que está interesado en la enseñanza de la ecología. Porque yo me imagino que quien está interesado en la enseñanza de la ecología más de una vez debe dudar de si ese lenguaje funcional no está pasando o no está transmitiendo una idea errada de los procesos ecológicos donde, otra vez, se puede pensar que las estructuras biológicas tienen razón de ser en un ecosistema, cuando lo importante es que ellas pueden tener funciones en los ecosistemas. Porque si yo digo que una estructura biológica, por ejemplo, yo soy un tipo que estoy preocupado con la conservación y digo que vamos a hacer un estudio de impacto ambiental de alguna cosa que estamos construyendo, de alguna industria que vamos a instalar, una represa que vamos a construir, bueno, digamos, una de las preocupaciones que uno va a tener cuando haga ese estudio es identificar cómo ese proceso puede eliminar o disminuir especies que tienen alguna función importante en el ecosistema. Pregunta y preocupación que es totalmente legítima y que no es lo mismo que preguntarse, que sí estaría errado, o pensar que hay especies que tienen alguna razón de ser dentro del ecosistema. Digo esto porque muchas veces la gente que tiene preocupación ecológica es criticada desde el punto de vista de que se están dejando llevar por una perspectiva antropocéntrica, que toda visión funcional de los ecosistemas está lastrada por un antropocentrismo ingenuo. Bueno, no es así, digamos, eso surge, solamente ese error surge, como yo digo, como les decía, de confundir imputación funcional con imputación de una razón de ser. Y en los sistemas ecológicos las cosas tienen funciones, aunque, claro, no tienen razón de ser, como ocurre con la Luna y el movimiento de las mareas. La Luna tiene una función en el movimiento de las mareas, pero claro, no es esa la razón de ser del movimiento de las mareas. Pero hasta ahí hemos tratado una parte del problema, diciendo, miren, es legítimo el discurso funcional en biología, en ecología. Se pueden hacer imputaciones funcionales en ecología, no hay que tener miedo, se puede. Ahora, todavía nos podemos hacer una segunda pregunta. ¿Por qué es que toda la ecología está permeada y estructurada en base a un discurso funcional? Que es otra pregunta. ¿Por qué es que es tan funcional el discurso de la ecología? ¿Por qué? Claro, porque, a ver. Porque trata como de reducirlo, porque de por sí ya es muy complejo tratar de abordar todo un ecosistema, ¿no? Entonces como que reducirlo a la funcionalidad o sea, lleva el análisis como no tan amplio y lo vuelve como un poquito más manejable, supongo. Sí, básicamente sí, es por eso. Ahora básicamente sería por eso. Ahora lo voy a intentar explicar eso. Vamos a demorar en llegar, pero básicamente tendría que ver con eso. Pero, a ver, planteemos primero el problema. Un geólogo, por ejemplo, yo le puedo preguntar a un geólogo, señor geólogo, ¿la erosión hídrica tuvo algo que ver en la configuración de estas piedras? Y entonces el señor me dice, sí, tuvo algo que ver. O sea, ahí digamos, uno puede decir, bueno, el lenguaje funcional se puede utilizar en geología.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre geología y ecología? Es que no toda la geología está estructurada en base a un lenguaje funcional. Se puede usar el lenguaje funcional y se usa, pero no tiene esa omnipresencia que tiene el lenguaje funcional dentro de la ecología. Y la pregunta ahora es ¿por qué eso es así en la ecología? Porque, fíjense una cosa, otra disciplina que tiene, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Con quién me estoy poniendo paranoico? Porque todo problema filosófico tiene siempre un contradictor posible. El filósofo en realidad argumenta tanto porque siempre se está imaginando un contradictor, un genio maligno, un parecerista tonto, ¿no? Que molesta, que se equivocó acá. Entonces, el discurso filosófico, el discurso científico también es paranoico, porque cuando uno va buscando prueba y experimento, justamente está anticipando, el argumento científico anticipa objeciones. Bueno, el argumento filosófico también anticipa objeciones. ¿Y cuál es una posible línea de objeción acá? Que es lo siguiente. Si hay otra disciplina a la cual la ecología se parece, en esa omnipresencia del discurso funcional, es a la propia fisiología. O sea, en ese punto, fisiología y ecología se parecen mucho por su lenguaje funcional. Claro, el lenguaje funcional de la fisiología está muy claro cuál es su razón de ser. Nos las había dado ya Claude Bernard cuando decía en el siglo XIX que el biólogo no puede dejar de considerar una teleología intraorgánica, él no puede dejar de considerar que todas las estructuras biológicas como convergiendo, como contribuyendo a una meta única, unificadora, que es justamente la manutención del organismo individual. Y más o menos vimos que eso, bueno, es una decisión metodológica que rige efectivamente la fisiología y que además hoy la justificamos por la teoría de la selección natural. ¿Se acuerdan cuando yo le pregunté por qué es lo que justifica en la biología contemporánea la fe del fisiólogo, que el fisiólogo se levante todos los días cantando, ¿no? Y vaya a su laboratorio a buscarle funciones a la estructura? Lo que justifica eso es la teoría de la selección natural. O sea, sería así. La fisiología está permeada, en ella el discurso funcional es omnipresente, porque ella trata de organismos, y los organismos pueden ser muy bien entendidos a partir de la perspectiva funcional, porque ellos fueron labrados, producidos por la selección natural. Entonces todo ahí tiene una función a cumplir en el sentido de función biológica. Ahora, eso no me estaría indicando que el lenguaje funcional de la ecología es un resabio de la perspectiva organicista, de la visión organicista de los procesos ecológicos. Alguna vez los ecólogos, cuando la ecología era una ciencia joven, hicieron la analogía entre ecosistemas y organismos. Pero esa es una metáfora y una analogía largamente criticada. Se la ha criticado mucho justamente porque no tendría fundamento. La historia de los ecosistemas no es la historia de los organismos. Sobre todo, la selección natural no está metida ahí. Si está metida de otra forma que no hace que se pueda pasar una cosa para, digamos, que se pueda trabajar de la misma manera el discurso funcional en un caso que el otro. Entonces uno diría, ¿será que entonces esa omnipresencia del discurso funcional en ecología no es un resabio de un organismo y que por lo tanto una ecología madura tendría que abandonar ese discurso funcional? ¿Se podría hacer esa pregunta o no? Bueno, pero yo creo que se puede ver desde otra forma. Yo creo que la razón de ser del discurso funcional en ecología y en fisiología también se puede explicar a partir de otra perspectiva. Se puede explicar a partir de esto, sin incluso hablar de selección natural en el caso de la fisiología. Pensando la fisiología como la pensaba el propio Claude Bernard, sin selección natural. Claude Bernard no sabía nada de la selección natural, él no sabía que Darwin había escrito un libro, pero le parecía que no era una cosa seria.
para él no era muy diferente Darwin de que Buffon en el siglo XVIII. Entonces no pensaba en que ahí podría encontrar cualquier fundamento para su perspectiva, Bernard. Por lo tanto, para él sería falso pensar que la selección natural justificase el discurso funcional que él utilizaba así en fisiología. Pero yo creo que, entonces, pensando ya más en términos semejantes a Claude Bernard, sin Darwin en el medio, uno podría decir que tanto la fisiología cuanto la ecología piensan a las estructuras y los procesos que ellas están estudiando en términos de una oposición fundamental, que es la oposición orden improbable, desorden probable. Ellos están interesados en explicar un orden considerado como improbable en contraste con un desorden probable. Y aquí me permite, voy a hacer un desvío filosófico, me permite. Voy a hacer un desvío así. Voy a saltar todavía así más a la abstracción filosófica. Voy a hablar de una noción filosófica que es la de ideal de orden. Prepárense porque es abstracto, Ideal de orden natural, que fue propuesta por un filósofo, historiador de la ciencia muy bueno, que es Stephen Toulmin. Toulmin decía que para entender una explicación científica, un tipo de explicación científica, tenemos que entender cuál es el objetivo explicativo de esa explicación, qué es lo que quiere explicar. Y que para nosotros entender eso tenemos que tener claridad sobre cuál es el ideal de orden natural presupuesto en esa teoría, en esa explicación. La idea sería así. Toda teoría científica es una herramienta para explicar algo, pero esa explicación presupone, otra vez, un ideal de orden natural. ¿Qué es el ideal de orden natural? Es el estado de cosas que se supone no necesario de explicación. Y lo que debe ser explicado es todo lo que se desvíe de ese estado de cosas. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo entiendan más claramente. El principio de inercia. Digamos, la mecánica clásica y el principio de inercia. Stephen Toulmin va a decir que justamente el ejemplo más claro de ideal de orden natural lo encontramos en la mecánica clásica y en el principio de inercia. El principio de inercia define un estado que para la mecánica clásica es como si ustedes dijesen autoexplicado, dado por obvio. Todo cuerpo que está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a no ser que una fuerza lo obligue a cambiar de estado. Ese es un ideal de orden, es el ideal de orden natural de la física, de la mecánica clásica o de la física clásica. Entonces, ¿qué está diciendo ese ideal de orden? ¿Qué está diciendo el principio de inercia? Que las cosas, vamos a decir, naturalmente son así. Ahora, ¿qué es lo que hay que explicar? Lo que hay que explicar es cuando el cuerpo se acelera, cuando el cuerpo se para o cuando está en reposo entra en movimiento. Y justamente la mecánica da todo el repertorio de recursos explicativos para explicar ese desvío del ideal de orden natural. Otro ejemplo, que a ustedes les va a gustar menos todavía, porque yo noté que el principio de Hardy-Weinberg no tiene popularidad entre los estudiantes de biología. ¿No? ¿Les gusta o no les gusta? Es un principio antipático. Cuando yo era chico, por ejemplo, yo tenía antipatía por los números pares, me gustaban más los números ímpares, pero eso parece que uno proyecta afectividad en cosas que no la tienen. No, a mí los números impares me parecían más simpáticos, porque yo había nacido el 5 de enero del 61, que entonces todos son números impares. Bueno, pero bueno, el principio de Hardy-Weinberg es justamente, es lindo citarlo, porque es otro ejemplo de ideal de orden natural. El ideal de orden natural, uno diría, o por lo menos, sí, tenía una cuestión, o es el ideal de orden natural, por lo menos de la genética de poblaciones, o incluso podríamos decir de la biología evolutiva o de la teoría de la selección natural, cuando ella es formulada
teniendo la genética de poblaciones como base fundamental. Que eso, claro, ya es más una opción que sea así, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué es lo que dice el principio de Harry Weinberg? Dice qué es lo que ocurre cuando nada puede ocurrir. Digamos, o qué es lo que ocurre cuando nada ocurre. Dice, habla de una población, primero, habla de una población infinita y perfectamente aislada y en la cual no actúa ningún tipo de presión selectiva. Justamente, fíjense, hablan de un estado ideal. Perfecto. Y por lo tanto irreal, y aparte esa es la idea. Justamente es ideal e irreal. Lo real va a ser entonces el desvío de ese estado, que es, digamos, cuando justamente se produce una variación. Nos focalizamos en la proporción de dos alelos y vemos que esa proporción se altera. Eso rompe el equilibrio de Harry Weinberg. Y entonces la genética de poblaciones o la teoría de la selección natural nos da el repertorio de fuerza con la que podemos explicar esa salida de ese orden ideal, de ese estado ideal o estado natural. Y esas fuerzas son deriva génica, mutación, migración, selección natural, selección sexual. Incluso hay un libro muy lindo de Alexander Coiré que se llama Estudios Galileanos, donde él dice que, refiriéndose al principio de inercia y a la utilización de Galileo del principio de inercia, dicen que Galileo explicó lo real por lo imposible. Lo real por lo imposible. Como si lo real, dice Coiré, fuese un apartarse de lo imposible. Como si uno dijese lo real, todo lo real, lo que ocurre, es un apartarse de un estado ideal imposible. Qué cosa rara, ¿no? Pero ustedes ya lo entienden ahora, ya lo entienden perfectamente. Es justamente ese estado real, ideal, imposible, es el estado, por ejemplo, definido por el principio de inercia. Ningún cuerpo está en estado inercial, todo cuerpo está siempre apartándose del principio de inercia y la física le da le da recursos para explicarla. Ninguna población real se encuentra en equilibrio de Hardy Weinberg, porque aún si se encuentra en estado de equilibrio es por mutua neutralización de factores evolutivos que están actuando. Entonces, de lo que se trata otra vez es entender que lo real siempre va a ser un desvío de ese estado ideal, y la teoría de la selección natural les da a ustedes el menú de fuerzas que el biólogo y ya no el filósofo sabrá combinar para explicar los desvíos que quiere explicar. Sí. Pero entonces es algo parecido al principio de la hipótesis nula y la refutación que uno intenta hacerle a esa hipótesis. Sí. Hipótesis nula, estado cero, estado de fuerza cero. Claro, precisamente uno la formula en el sentido de que sabe que va a refutar de cierta forma. ¿Sí? Es poner un estado ideal en el que presume que va a encontrarse los fenómenos, pero entonces su ideal en el trabajo es tratar de refutarlos. Perfecto, lo que pasa es que voy a hacer una explicación más simple porque vos conocés hipótesis nula porque vos tenés formación científica. Yo, como soy profesor de filosofía, la complico, pero lo que uno puede decir es lo siguiente, justamente, que los estados los ideales de orden natural son las hipótesis nulas de una disciplina científica. Es como si vos hiciese una jerarquía de hipótesis nulas. Hay algunas hipótesis nulas que vos las inventás para un trabajito particular que estás haciendo. Hay otras que son más generales y que la usan diferentes investigadores. Y hay algunas, muy pocas, que son las fundamentales de cualquier investigación dentro de un determinado campo. Esos son los ideales de orden natural. Hipótesis nulas fundamentales, sería esa la definición. Digamos, yo voy por ahí porque, claro, los filósofos pensamos en un orden inverso del científico. Lo general siempre nos resulta más fácil de pensar que lo específico, ese es el problema. Pero es eso, sí. Y hay un momento en el que de pronto ese ideal de orden natural no sea tan utópico o irreal y más bien nos vamos bajando para intentar falsear teorías que se daban por supuestas y ir tumbándose paradigmas en este caso. No, justamente, yo diría así, en la medida en que esa hipótesis nula o estado de fuerza cero que vos estás considerando se aleje más del ideal de orden natural, sea más específico, justamente menos alejado de una posible situación real puede estar. Cuanto más general, más ideal, y por lo tanto
menos próximo necesariamente va a estar de cualquier estado real posible. Pero por ahí incluso, pero vean cómo se explica bien esa fórmula, la fórmula de Poiré. Lo real tiene que ser explicado considerándolo como un desvío de un estado ideal imposible. No, o sea, es una frase bonita, pero no es solamente una frase bonita, es una frase que tiene una cierta precisión. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque creo que para entender la omnipresencia del discurso funcional en la ecología hay que prestar atención al ideal de orden natural de la ecología. E incluso permitiéndonos pensar ese ideal de orden natural por analogía al ideal de orden natural de la fisiología. O sea, cabe y no hay que tenerle miedo a la analogía con la fisiología. ¿Y cuál sería el ideal de orden natural de la fisiología? Pues que todas las estructuras tienen una función y que esa función responde a una razón, pero se llama la estructura por llamar a la razón. ¿Qué es lo que quiere explicar el fisiólogo? El ideal puede ser que haya una energía constante. La función. El funcionamiento, sí. ¿Quiere explicar funciones? Él quiere encontrar una cuestión. Él quiere encontrar funciones, pero ¿cuál es el problema fundamental del fisiólogo? ¿Cómo funciona? El problema fundamental del fisiólogo tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con una cosa que les preocupa a los fisiólogos, por lo menos desde fines del siglo XVIII. Es que el ser vivo esté vivo. Fíjense qué simple. Lo que le preocupa al fisiólogo es que el ser vivo continúe vivo. Por ejemplo, Xavier Bichat, un fisiólogo del fin del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, él tenía la siguiente definición de vida. La vida es el conjunto de funciones que resisten a la muerte. Él hablaba incluso de fuerzas vitales, que ya ningún biólogo se permite eso. Y las fuerzas vitales eran justamente las que permitían esa resistencia a la muerte. Si no fuese por las fuerzas vitales, decía Bichat, el organismo simplemente se dejaría llevar por la inercia de lo muerto y, digamos, dejaría de ser un orden autónomo, diferente del orden de lo inerte, y se equipararía con lo inerte, que es que está muerto. Entonces, hay que explicar cómo es que el organismo se consigue resistir a la muerte, por las fuerzas vitales. Eso para nosotros no vale más. Pero, de alguna forma, ese ideal de orden natural, esa idea de que hay que explicar cómo es que el organismo sigue vivo o puede vivir, continúa presente en la fisiología contemporánea. Lo que el fisiólogo tiene que hacer justamente es explicar cómo el ser vivo se preserva como una unidad y como un orden relativamente autónomo de las contingencias del ambiente. ¿Cómo es que él permanece vivo? La idea es que el ser vivo constituye un orden inestable, un orden lábil, un orden frágil, y que, digamos, hay que entonces explicar cómo ese orden permanece pese a, no obstante a, las contingencias del medio ambiente que tenderían a eliminar y acabar con ese orden autónomo, reduciendo el ser vivo al estado de lo muerto. Es raro, es decir, como el ideal de orden natural de la fisiología es la muerte. Pero claro, porque de lo que se trata es de explicar por qué es que el ser vivo no muere, es el desvío de ese estado. Y creo que algo parecido ocurre en la ecología. El ecólogo, y me parece que con mucha pertinencia, considera a los sistemas ecológicos como órdenes altamente improbables. Digamos, como un orden que está permanentemente amenazado por contingencias de un entorno ajeno al sistema que estemos considerando. Y de lo que se trata entonces es de explicar cómo ese orden está tramado o está constituido de forma tal a poder resistir a esas fuerzas del entorno. Por eso la obsesión por lo funcional. La idea es procurar cómo cada estructura de ese ecosistema puede estar contribuyendo a la preservación de ese orden. Ese orden es un orden frágil, la idea es que es un orden frágil, y que tiene que estar siendo apuntalado permanentemente. Y que la idea entonces es que cada estructura del ecosistema está apuntalando ese orden y que si sacamos esa pieza, el orden se puede caer porque es un orden muy frágil. Fíjense, parece arbitraria esta forma de pensar, pero no tanto. Imaginen que ustedes se encuentran
encuentran es una imagen siempre que la usan los profesores de física, son gente que a mí no me gusta, pero la voy a usar. La idea del supermercado y la pila de latas. Hay un supermercado con una pila de latas, la entropía. ¿Eh? Se cae la pila de la... Claro, la pila de latas que se cae. Bueno, imaginen que ustedes encuentran una pila de latas caída. Bueno, ustedes pensarían que porque ustedes saquen cualquier lata del montón va a cambiar mucho aquella pila que está caída. ¿Qué sé yo? Habrá algunas que uno se quedaron de una forma que si uno las saca, pero hay unas que uno las puede sacar tranquilamente y que sabe que no va a cambiar mucho. Ahora imagínense que ustedes no encuentran incluso una pila normal de latas, típico con una base más ancha y que va en forma de pirámide, sino que encuentran una lata hecha por un empleado del supermercado que tiene, no sé, veleidades de artista de circo, alguna cosa así. Y él va construyendo, él coloca una pila con mucho trabajo, donde hay una única lata en la base, donde después hay 3 latas que le siguen, y así hasta tener una pirámide invertida. Y el tipo la consiguió invertir, la consiguió armar. ¿Ustedes se sentirían con coraje o con tranquilidad de poder sacar cualquier lata de esa pila sin miedo a que la pila caiga? Ninguna. La de la base no, seguro. Pero tampoco ninguna, ni siquiera ninguna del tope. Porque la idea es que cualquier elemento que podamos sacar va a desequilibrar la pila. Bueno, ¿por qué? Justamente porque la idea es que esa pila es un orden altamente improbable, y es justamente por pensar que esa pila es un orden altamente improbable que tenemos la sospecha de que todo elemento dentro de ella está contribuyendo a mantener ese orden. Y por eso, cuando estudiamos ese sistema, lo estudiamos intentando descubrir cuál es la contribución, la función que ese elemento tiene en la manutención total de ese orden. Y eso entonces, eso creo que es lo que explica la razón de ser del discurso funcional en ecología. Y no una falsa, un resabio condenable, primitivo, que nos vincula a una visión erróneamente organicista de los sistemas ecológicos. Bueno, y este es un último comentario, que los ítems funcionales individualizados en los análisis ecológicos, direccionados por esta perspectiva que les estoy diciendo, pueden ser objeto de comparaciones de eficiencia, pero no son ellos objetos diseñados. Eso también es muy importante. A ver. ¿Me estoy contradiciendo con algo que dije? La paranoia del profesor de filosofía. Los ítems funcionales individualizados en los análisis ecológicos pueden ser objeto de comparaciones de eficiencia, pero no son objetos diseñados. A ver, por ejemplo, un ítem funcional, vamos a discutir. Un ítem funcional en un sistema ecológico puede ser un organismo polinizador, ¿no?, que desempeña una función. Ahora, un organismo, yo no había dicho antes, la primera parte, antes de irme a dormir la siesta, y antes de irme al hotel, a lo mejor, no sé, me pasó algo en el camino, al hotel, en la vuelta, porque yo venía hablando de que la teoría de la selección natural nos permitía entender a los seres vivos como objetos diseñados. Y ahora estoy diciendo que el organismo polinizador no puede ser considerado como un objeto diseñado. Bueno, no puede ser considerado como un elemento diseñado en referencia al ecosistema. Al sistema ecológico. En relación al ecosistema yo no lo puedo considerar como un elemento diseñado. ¿Por qué? Incluso podemos tomar 2 especies polinizadoras, decir que una es más eficiente que la otra. ¿Se acuerdan que comparaciones de eficiencia no son más que comparaciones de efectividad? Eso no implica diseño. Y claro, uno sabe que los seres vivos son como son por producto de la selección natural, por resultado de la selección natural, que es un proceso de diseño. Pero ese proceso de diseño no los diseñó por ejemplo, a una abeja para que ella sea más o menos eficiente como polinizadora. Ella la diseñó para que ella sea más eficiente como abeja. ¿En qué consiste la eficiencia de la abeja? En producir otra abeja. La idea aquella de que el sueño de una bacteria siempre es producir otra bacteria,
y que ese es el mandato que sigue la vida, que es el mandato de la multiplicación. Entonces la abeja es eficiente en la medida en que ella se puede preservar a sí misma y producir también otra abeja. La selección natural entonces la modeló para eso, no la modeló para que ella desempeñe eficientemente el papel de polinizadora. Eso es, digamos, visto desde la perspectiva de la selección natural, es un efecto colateral. Pero es justamente, de todas maneras, hay una cierta relación. Yo diría que, digamos, obviamente, los sistemas ecológicos no son objeto de selección natural, por lo tanto no son sistemas diseñados, pero todavía, y sin dejar de decir esto último que estoy diciendo, que me parece fundamental, digo así en nota a pie de página una última cosa, que en gran parte es la selección natural la selección natural la responsable de que los ecosistemas tengan eficiencia. En un sentido indirecto. Por ejemplo, ahí es la selección natural actuando, pero sobre todo la selección natural en tanto es responsable de lo que Darwin llamaba principio de divergencia. Para Darwin era fundamental lo siguiente, él decía, ustedes saben por qué fue que Darwin demoró tanto en publicar el libro El origen de las especies. La idea es que él empieza a tener ideas de evolución más o menos en los años 40, 30, incluso cuando prácticamente llega o los años 30, cuando él llega del Beagle, con el viaje del Beagle a Inglaterra, ya tiene ideas evolucionistas en la cabeza. Llega a formular, hay papers de él, donde él, manuscritos de los años 40, donde él ya llega a la idea de selección natural. Y sin embargo no publica el trabajo. Y solamente lo publica cuando el evento aquel de Wallace lo obliga a él a publicar. Bueno, pero ¿por qué que no publicaba si él ya había llegado a la idea de selección natural? Porque en realidad le faltaba una pieza fundamental. Y una pieza que incluso él en el 58 apenas la tenía un poquito modelada, por eso ya se había puesto a trabajar antes en un libro definitivo sobre la selección natural, pero que en realidad solamente la llega a formular claramente en el origen de las especies, o sea, entre la presentación del 58 conjunta con Wallace y la publicación del origen de las especies en el 59, y esa idea es el principio de divergencia. A ver, la selección natural ustedes ya la conocen, vieja conocida de ustedes, pero si la selección natural la pensamos así, simplemente, ella solamente puede explicar lo que llamamos procesos anagenéticos. O sea, como un linaje, o también lo que se llama evolución direccional, como un linaje cambia, o los estados de carácter de un linaje cambian todos en una misma dirección. Pero Darwin lo que quería explicar era el origen de la diversidad biológica. Quería explicar por qué había tantas especies. Entonces lo que a él le faltaba era mostrar cómo la selección natural podía producir divergencia. Y entonces en un momento se le ocurre el principio de divergencia. Él dice, si los organismos están sometidos, digamos, vamos a imaginarlo por un ejemplito, si tenemos un linaje de conejos compitiendo por las pocas zanahorias que hay, la selección natural va a premiar cualquier conejito que se le ocurra comer tomates. Claro, porque digamos, va a tener a disposición una cantidad de recursos que los otros digamos, no lo van a molestar, y si surge entonces, y eso va a crear las condiciones para que surja un sublinaje divergente de conejos comedores de tomate. Y con lo cual incluso crecen las probabilidades de que se produzca un fenómeno que sería de especiación simpátrica y surja un linaje totalmente autónomo, una nueva especie de conejo que solo comen tomates, divergente del linaje que solo come zanahorias. Claro, ¿qué relación tiene el principio de divergencia con la eficiencia de los sistemas ecológicos? Que el principio de divergencia lleva a que no existan recursos que no sean explotados, o por lo menos disminuye la cantidad de recursos inexplotados, porque donde hay un recurso mínimamente inexplotado, ahí digamos, va a haber un gran premio en dirección a explotarlo. Por eso hace que digamos, haya una tendencia que no es total, pero que digamos,
digamos, cuando uno analiza una cadena trófica, hay una tendencia siempre a que la parte superior de la cadena trófica aproveche lo máximo posible lo producido por la cadena inferior, aunque eso nunca sea total. Pero, insisto, ahí, digamos, ese proceso aún así actúa maximizando, aunque la selección natural, vean, ahí, ¿saben cómo es la analogía? Fíjense esto. Ahí la selección natural está actuando análogamente a cómo actúa el río que modifica las piedras redondas y las pone planas y lo que nos permite usarlas para hacer zapitos. O sea, es la selección natural la que está labrando por dentro los ecosistemas, haciéndolo más eficiente, pero ahí ella, en ese caso, desde esa perspectiva, no puede ser considerada como un proceso de diseño. Porque ella no seguía, lo que pauta el proceso de selección natural, no es el incremento de la eficiencia del ecosistema, sino el incremento de la adaptación del linaje sobre el cual se está actuando. Bueno, llegamos entonces, esto creo que era una segunda contribución del análisis del concepto de función que hicimos hasta ahora. Y ahora lo que voy a hacer entonces es espero que así entonces acá ahora sí podamos discutir, una revisión de cómo llegamos hasta acá. ¿Les parece? Yo les tengo que... Bueno, ahí presenté un ciclo, claro que esto es fácilmente analizable, son todos ciclos ecológicos que se pueden analizar funcionalmente. Ahí, qué bárbaro. Bueno, volvió a ser ese desperfecto, como es opciones de presentación, ahí tengo que ir. Opciones de presentación. Duplicar, no. Ah, aquí. Ocultar vista de moderador. ¿Por qué que eso se llama moderador? Yo nunca lo hice a... Porque ahí te da tiempo. Le damos el tiempo y le da la diapositiva. ¿Cómo avanza la ciencia? Bueno, ahora entonces esto, la revisión. ¿Cómo avanza el diseño? ¿Cómo avanza el diseño? ¿Cómo avanza el diseño? ¿Cómo se van? Pasa que ¿cuál es la función? El problema es identificar la función que está siendo optimizada, que es lo que me falló ahí. Bueno, revisión. 10 tesis, en vez de 11 tesis sobre Feuerbach como el manuscrito de Marx, 10 tesis sobre las nociones teleológicas en la biología. Bueno, vamos a ver si nos pueden... Ahora ustedes me tienen que decir si están de acuerdo conmigo o no. Este es el momento definitivo, segunda oportunidad para decir estoy convencido. Estoy convencida, el profesor tiene razón. Bueno, primero, lo que se propone bajo el rótulo, esto es el problema de Portuñol, lo que se propone bajo el rótulo de la concepción etiológica del concepto de función, ¿se acuerdan de la concepción etiológica? El ejemplo del piñón de la bicicleta, no es otra cosa que una elucidación confusa del concepto de adaptación. O sea, los defensores del concepto etiológico de función erraron el blanco del análisis filosófico. Creyeron estar elucidando el concepto de función cuando en realidad lo que estaban elucidando confusamente, porque en filosofía difícilmente uno llega a buen camino por el azar, estaban, digamos, hablando del concepto de adaptación, que sí es un concepto etiológico, que sí es un concepto histórico, confundiéndolo con el concepto de función. Adaptación digo como concepto histórico cuando hablamos de la adaptación en el sentido evolutivo, ¿no? Esa superposición entre los conceptos de adaptación y función está motivada por una confusión entre las explicaciones seleccionales darwinianas o evolutivas de los diseños biológicos y los análisis
funcionales propios de la fisiología y la autoecología, que no se confunden. Fíjense que ustedes pueden hacer análisis funcionales fisiológicos y autoecológicos sin nunca entrar en consideración del tipo evolutivo. O sea, no porque ustedes salgan al campo y vean la presencia en la lucha por la vida de los seres vivos, ustedes están haciendo biología evolutiva. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, eso es también importante, fíjense, no es lo mismo lucha por la vida que selección natural. La lucha por la vida es un fenómeno ecológico. Hay un libro de un autor que en este momento se me escapó el nombre del autor, pero es un libro sobre la filosofía de la ecología que se llama La ciencia de la lucha por la vida. El libro se llama así, La ciencia de la lucha por la vida. ¿Cuál es la ciencia de la lucha por la vida? Es justamente la ecología. Y la lucha por la vida es un proceso, como digo, ecológico que tiene impacto evolutivo. Tiene impacto evolutivo, y ese impacto evolutivo es justamente la selección natural. Pero los teóricos de la concepción teológica del análisis del concepto de función no percibieron esa diferencia y simplemente identificaron análisis funcional con explicación por selección natural. Y claro, una cosa es mostrar cuál es la función que una estructura desempeña, y otra cosa es mostrar la historia evolutiva por presiones selectivas de esa estructura. Incluso fíjense que las cosas están tan separadas que nosotros podemos construir historias evolutivas de estructuras presentándolas como adaptaciones, esto es como resultado de selección natural y por lo tanto como adaptaciones, aun cuando hoy ya no tengan ninguna función. Yo puedo decir, por ejemplo, que el apéndice humano es una adaptación a cierto tipo de dieta. Claro que como esa dieta ya no existe más, esa adaptación ya no tiene ninguna función. Claro, la independencia no es tan grande, porque para yo poder explicar selectivamente, por selección natural, cómo se configuró el apéndice en virtud de una determinada dieta, voy a tener que mostrar cuál era la función que tenía el apéndice cuando existía esa dieta. Ustedes me dirán, si me equivoco, parece que era reservatorio de ciertas bacterias que eran muy importantes en la digestión de cierto tipo de comida. Bueno, eso es lo que explicaría la presencia de esa estructura. Digo, es una de las hipótesis posibles, ¿no? Digo que creo que el apéndice continúa siendo uno de los grandes enigmas de la humanidad. O sea, ¿por qué que está ahí? Bueno, otra idea. Las explicaciones seleccionales darwinianas suponen análisis funcionales, pero ellas no son explicaciones funcionales. Esa es otra idea, digamos. Las explicaciones por selección natural, eso también deriva de todo lo que estuvimos diciendo. Las explicaciones por selección natural no son un análisis funcional, son en todo caso algo más que un análisis funcional. Para yo poder construir una explicación por selección natural, tengo que, claro, hacer un análisis funcional y mostrar cuál es la función que una determinada estructura puede estar desempeñando. Y mostrar cómo una forma variante de esa misma estructura puede desempeñar mejor o peor esa función. Pero, digamos, esos dos análisis funcionales después se tienen que complementar se tienen que complementar en una estructura cognitiva mayor que es la propia explicación por selección natural. Después incluso eso lo voy a mostrar incluso mostrando bien la estructura de las explicaciones por selección natural más de cerca. Entonces, bueno, las explicaciones seleccionales darwinianas suponen análisis funcionales, pero ellas no son explicaciones funcionales, sino que las explicaciones seleccionales, aparte digo, las explicaciones seleccionales también suponen el reconocimiento de diferencias de desempeño funcional. Digamos, de hecho, es más, para que pueda haber selección natural, tiene que haber diferencia de desempeño funcional. Es decir, si uno tiene que entender cómo es que puede ocurrir selección natural, uno tiene que considerar que una estructura está desempeñando una función y que hay formas alternativas de esa estructura que desempeñan esa función con diferente eficiencia. Otra vez, la noción
la idea de función es anterior, digamos, un presupuesto anterior a la propia idea de selección natural y por lo tanto anterior a la idea de adaptación. ¿Todos de acuerdo por ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, ustedes siéntanse a voluntad, como se dice, a voluntad para preguntar. Otra idea, la elucidación correcta del concepto de función biológica es básicamente una especificación fundada en la idea de metas orgánicas intrínsecas de la concepción de función propuesta por los defensores de la concepción sistémica, Cummins, que es el clásico, o procesal Ponce de función. ¿Qué significa esto de metas orgánicas intrínsecas? Las metas orgánicas intrínsecas son básicamente todas aquellas que tienen que ver, o sea, hay una gran meta orgánica intrínseca que es la realización del ciclo vital y que se podría desdoblar en otras metas orgánicas intrínsecas subordinadas, por ejemplo la reproducción, la alimentación, la fuga de los predadores cuando fuese el caso. Esas son las metas orgánicas intrínsecas. Entonces, tener una función no es más que otra cosa que tener una función biológica, en el sentido biológico de la palabra función, no es más que tener un papel causal en la realización de eso que se pueden llamar metas orgánicas intrínsecas. Ustedes me dirán, ahí hay un elemento teleológico, pero, bueno, digamos, si quieren lo podemos sacar, metas orgánicas intrínsecas, y simplemente lo sustituimos por realización o cumplimiento del ciclo vital. Significa exactamente lo mismo. Otra cosa, y esto es respuesta a una objeción de los defensores de la concepción sistémica. Pese a todo, el concepto biológico de función tiene un carácter débilmente normativo, en el sentido que me permite hacer comparaciones de eficiencia funcional. Por ejemplo, yo puedo comparar la eficiencia que tuvo una placa menor o mayor en digamos, ¿se acuerdan el ejemplo del Concorde? Diciendo, bueno, la placa menor de aquel segundo accidente que no ocurrió era menos eficiente para hacer explotar motores que la placa del caso del Concorde. Y también puedo hacer comparaciones de función comparando, por ejemplo, dos metales, diciendo que uno es un conductor de calor más eficiente que el otro. Eso también es una forma de comparación normativa. Permite hacer evaluaciones independientemente de cualquier noción de diseño. O sea, yo no preciso de la noción de diseño para hacer comparaciones de eficiencia. Otra vez, ¿se acuerdan por qué? Incluso esto es muy importante porque la definición de diseño que después vimos, o que vimos después de esta parte del análisis, suponía la noción de diferencia de eficiencia y de grado mayor o menor de eficiencia. Otra cosa que hay que, también, esto también es una respuesta a los que defienden la concepción etiológica del concepto de función, es que distinguir entre adaptaciones y exaptaciones es una atribución de las explicaciones por selección natural y no de los análisis funcionales. Justamente porque ellos decían, una imputación funcional o la idea de función tiene que permitir distinguir entre funciones propias de una estructura que ellos homologan entonces a funciones seleccionadas o lo que uno llamaría beneficios accidentales. Un beneficio accidental, dicen ellos, no puede ser una función. Y para distinguir una verdadera función, lo que ellos llaman una verdadera función, una función propia de un beneficio accidental, dicen ellos, tiene que intervenir la teoría de la selección natural. Bueno, de acuerdo al punto de vista nuestro, la idea, aunque de nuestro, en la medida que ustedes no me contradigan, es que lo que permite justamente establecer esa distinción es la explicación por selección natural, pero justamente que es algo distinto del análisis funcional. El análisis funcional no tiene por qué hacer eso, es más, porque fíjense por qué no incluso, porque para que el concepto de exaptación sea comprensible, yo preciso de una noción de función. Si no, ¿cómo yo le explico a ustedes lo que es exaptación? Para poder definir una exaptación tengo que pensar en una estructura funcional que no fue seleccionada. Y después me están diciendo que no se puede pensar función sin selección.
me parece que las cosas se están complicando demasiado e innecesariamente. Si en cambio yo considero que el análisis funcional es anterior a la explicación por selección natural, la cosa se resuelve y se termina de una forma mucho más clara y más fácil. Bueno, y esta es otra cuestión que digamos, también es complicada. Entramos otra vez en un tema complicado de nuevo, digamos, pero que me parece también importante a discutirlo, y que apareció, a mí me alegró, porque en un momento apareció en las discusiones ayer, en un momento apareció esa discusión, incluso no en las discusiones que yo planteé, sino en las discusiones de algunos de los expositores, creo que fue en algo que dijo Guillermo, alguna cosa, apareció esta cuestión de lo que yo le llamo las dos ontologías, que es un tema en el cual aparte, fíjense, yo lo trabajé primero como necesidad para poder justificar esta distinción entre adaptación y función, o sea, para poder configurar debidamente todo este análisis sobre las nociones funcionales, que, como les decía, aparte de los artículos que les pasé, que fueron publicados en español, después lo conseguí más o menos todo juntar en un librito que se publicó en portugués. Para poder hacer ese trabajo tuve que analizar una cuestión relativamente lateral, que es la idea de dos ontologías diferentes en la biología. Lo que después yo le terminé llamando la ontología de los sistemas y la ontología de los linajes, que no son ontologías rivales, sino que son justamente dos registros diferentes dentro de los cuales el biólogo tiene que pensar, y que incluso tiene que ver con un tema interesante, que es el tema de las dos grandes jerarquías biológicas. Todo biólogo sitúa los fenómenos que él estudia en dos grandes jerarquías. La que uno llamaría la jerarquía económico-funcional o ecológico-funcional, y la jerarquía genealógica, filogenética o taxonómica. Una es la que va del organismo subiendo hasta el ecosistema y bajando a la molécula, y la otra es la que va, en mi entender, porque para algunos no, del organismo individual a la especie, o primero al deme, a la especie, al género, bueno, y después hasta llegar al reino. Esa sería la jerarquía taxonómica de los linajes. Hay un autor, Eldredge, que la quiere llevar un poquito más para abajo, que la quiere llevar para cromosomas y genes, que yo no sé si vos conocés eso, a mí eso no me convence. Es que no es, sí, a mí tampoco. No me convence. Me convence más bien si en vez de hablar de niveles últimos celulares, pusiera la jerarquía algo así como, por ejemplo, organelos, Que tienen sistemas autoorganizantes, eso sí, pero poner célula y gen no cuadra. A mí me parece que no cuadra. No cuadra para nada. No cuadra para nada. Cuadra, bueno, trata de cuadrar en la jerarquía genealógica partiendo de la hipótesis del gen replicante, pero hoy en día tampoco se habla del gen replicante. Yo les voy a contar ahora siguiente una historia que es distinta, un poquito diferente de mi encuentro con François Jacob. Por favor. Yo me di un gusto este año, que en un libro organizado por Eldredge sobre el pensamiento jerárquico en biología, la perspectiva jerárquica en biología, puse un capítulo mío, que es el segundo capítulo del libro, sobre la distinción entre sistemas y linajes, y sugerí que no era correcto, puse que no había que llevar la jerarquía filogenética abajo del individuo. Y al principio, yo no sé si era Eldredge que estaba corrigiendo o el Pero el individuo del organismo, o el individuo celular. No, para mí hay que llevarla hasta lo que yo le llamo, tuve que usar una palabra vieja, porque si estamos hablando, digamos, el punto de encuentro de las dos jerarquías, uno podría decir, simplificando todo, lo dice Eldredge, es el organismo. Claro, lo que pasa es que es una simplificación eso. Entonces, primero, yo distinguí, por un lado, el organismo pensado taxonómicamente le llamé espécimen, que es una palabra vieja, ¿no? O ejemplar, espécimen o ejemplar, que sería el individuo pensado en la escala filogenética. Y del otro lado uno pondría el organismo. Pero organismo es un concepto, una simplificación, porque
la idea de organismo implica una idea de metabolismo independiente, de autonomía organizativa, y en la evolución hay linajes donde no existen organismos, hablando estrictamente. Incluso el linaje relativamente complejo, por ejemplo, en un simbionte tenemos individuos de dos especies diferentes que en conjunción ellos generan un organismo. Pero entonces el correlato del espécimen, digamos, que aparece del otro lado, no es un, digamos, a ver, por ejemplo, una simbiosis, a ver, ayúdenme, biólogo, simbiosis, si es hongo, alga. Bueno, yo tengo hongo-alga, yo tengo la simbiosis hongo-alga. Esa simbiosis me remite en la jerarquía filogenética a dos cosas diferentes. Por un lado, a un hongo, un espécimen de hongo y un espécimen de alga, que se juntan y forman un simbionte. Ahora, el individuo alga que está ahí metido y el individuo hongo que está ahí metido no configura un organismo, porque el organismo se configura por el propio simbionte. Entonces, por eso digo, no, la cuestión, entonces, eso todavía no lo tengo totalmente claro. Prometo que la próxima vez que inviten a Tunja yo lo traigo ya resuelto. Definir bien cuál es el correlato en la jerarquía